intentaremos vincular el tema que nos ocupa, que es la sequía, concretamente el agua en este caso, y la seguridad alimentaria, digamos, como tercer y último módulo que vamos a tratar durante este foro. Aunque voy a hablar yo mayormente en esta presentación, la doctora María Liliana Quintero estará disponible también para muchas preguntas. En realidad, cualquiera de los dos podría haber hecho esta presentación porque fue preparada a cuatro manos. Dicho esto, entonces, vamos a intentar presentarles algunas de las ideas que nos sirvan como presentación e introducción a esta fase final. La preocupación por la alimentación no es un problema nuevo, digamos, al nivel internacional por parte de organismos quienes tienen competencia para hacerlo. De hecho, como ustedes pueden ver allí en la pantalla, pues desde la propia creación de las Naciones Unidas, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, se mencionaba la necesidad de incluir a la alimentación como parte de los derechos humanos fundamentales de la humanidad y se hacía en los términos siguientes: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. En el caso particular de Venezuela, que es sobre el cual vamos a hacer mayor énfasis a lo largo de estos minutos, también la seguridad alimentaria, es decir, la alimentación ya condicionada con un adjetivo, ha sido incluida en lo que se llama la nueva institucionalidad que está en vigor en el país desde el año 1999. Así, aunque, como decimos desde la academia de manera un tanto errónea, y quizás después podemos hacer alguna aclaratoria al respecto, en la Constitución Nacional que se aprueba en el año 1999, mejor dicho, que se presenta en diciembre y que se aprueba y se publica en marzo del 2000, se introduce en el artículo 305 el concepto de la seguridad alimentaria en los siguientes términos. Se habla de su existencia cuando todas las personas tienen, y este es uno de los aspectos fundamentales, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos que sean suficientes, inocuos, nutritivos, que satisfacen sus necesidades de energía y, por supuesto, sus preferencias alimentarias, que son indispensables para llevar una vida activa y sana. Aunque en ese artículo al que hacía mención, obviamente, hay algunas importantes omisiones y algunos importantes errores conceptuales, sí que a nivel mundial todos ustedes seguramente han escuchado hablar de las dimensiones que se proponen cuando se habla de seguridad alimentaria para entenderla en su justa medida. Y esas dimensiones son las cuatro que ustedes pueden visualizar allí. La primera de ellas, la disponibilidad. Eso quiere decir que la cuantía, la cantidad de alimentos que están disponibles para el consumo por parte de nosotros los seres humanos, deben satisfacer todos los requerimientos nutricionales de esa población. Cuando hablamos de oferta suficiente, pues simplemente nosotros hacemos una pequeña ecuación, que no es más que a la producción nacional, es decir, todos los alimentos y materias primas alimentarias que se generan dentro de un territorio, de un país cualquiera, hay que añadirle el saldo neto entre lo que se importa de esos alimentos y de lo que se exporta. Y por supuesto habría allí una variable adicional que no está presentada en la lámina. Este concepto que ustedes ven corresponde al más aceptado de la FAO, de la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 1996, que es el cambio en existencias o inventarios. En segundo lugar, la otra dimensión es el acceso económico y físico de los alimentos. Lo que quiere decir es que no basta con que haya que comprar, que sería la oferta de alimentos o el ítem A, sino que también los pobladores de esos países, de todos los países, tendrían que tener unos ingresos, es decir, un flujo de dinero que les permita acceder, o lo que es lo mismo, comprar o demandar efectivamente esos alimentos. En tercer lugar, está la variable de utilización, que se refiere a que debe existir un mínimo de condiciones que permitan a esos seres humanos preparar en sus hogares o en lo que hacen sus veces esos alimentos para justamente tener el aprovechamiento alimentario y nutricional de lo que consumen, de la ingesta,
Y por último, y no menos importante, está la dimensión de estabilidad, que quiere decir que en el tiempo esas tres dimensiones deben mantenerse más o menos invariables. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, no estaríamos alcanzando la seguridad alimentaria, es decir, tendríamos parcialmente alguna de sus dimensiones, más no la habríamos alcanzado en el sentido estricto de la palabra. Y aquí es donde se vinculan precisamente el tema de la seguridad alimentaria con lo que estamos abordando esta tarde. Por ejemplo, ¿qué puede afectar esa dimensión de estabilidad y por tanto alcanzar la seguridad alimentaria de un país cualquiera? Bueno, las sequías o lo contrario, un exceso de lluvia, la aparición y prevalencia de determinadas plagas o enfermedades y así cualesquiera otros fenómenos, controlables o no, que puedan afectar alguna de las variables a las que ya hemos hecho referencia. La producción de alimentos o los flujos de alimentos que se hacen a través del comercio internacional, comercio exterior agroalimentario, y por supuesto que en última instancia son, digamos, la variable de ajuste de esa producción nacional, a la cual nos vamos a referir un poco también más adelante. Bueno, como les decía entonces, en la Constitución Nacional de Venezuela se habla de la necesidad de alcanzar la seguridad alimentaria y que por tanto es política de Estado que se promueva desde el sector público un sistema de producción orientado a garantizar la oferta de manera nacional. Esto es lo que nosotros, digamos, quienes hacemos vida en el área de la economía agroalimentaria, siempre criticamos porque desde el punto de vista legal se confunde, lamentablemente, el concepto de soberanía alimentaria con el concepto de seguridad alimentaria, que aunque obviamente están vinculados, no deben entenderse como lo mismo porque tienen unas implicaciones muy importantes. Dice la Constitución Nacional en ese artículo 305 que la seguridad alimentaria, en el caso venezolano obviamente, se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna. Eso es lo que también llamamos la producción doméstica en el lenguaje de los economistas y por lo tanto, pues cualesquier actividades, la agricultura, la actividad ganadera, la actividad pesquera, la actividad acuícola, pero también otras que produzcan materias primas que a su vez insuman a cualquiera de estas que he mencionado, pues también puede ser considerada como parte de esa producción nacional. En todo caso, señala el texto, la producción de alimentos es de interés nacional y como decía en la presentación anterior el doctor Luis, pues es algo que constituye en un tema de interés nacional y que por lo tanto va en alguna medida a incidir sobre el fin último de la gestión de cualquier gobierno, que es el desarrollo económico y social de la nación. A manera de ejemplo, sobre todo para las personas que no son de Venezuela, que están siguiendo este foro, vamos a presentarle una de las maneras tradicionales como, a partir de una dimensión de esa seguridad alimentaria, en este caso referida a la disponibilidad de alimentos para el consumo, nosotros podemos aventurarnos a hacer un primer diagnóstico o una primera aproximación a cómo se está comportando la alimentación de un país cualquiera. Una de las formas de hacerlo es a través de lo que denominamos en nuestro ámbito el consumo aparente. El consumo aparente no es más que aquella ecuación a la que me refería con anterioridad, que es que sumando a la producción nacional, el comercio agroalimentario neto, es decir, más importaciones, menos exportaciones, y más o menos las existencias o los inventarios que se sacan del caudal alimentario o se introducen a dicho caudal, pues nos dan, dividido por la población de ese país, más o menos cuánto en promedio cada habitante de dicho país estaría consumiendo en cada día del año. Y eso se mide, como es lo convencional a nivel mundial, en kilocalorías, también llamadas calorías, por persona y por día. En el caso venezolano, como ustedes ven, la primera apreciación que ustedes pueden tener de ese, digamos, ámbito de largo plazo que abarca desde 1970 hasta el año 2014, es que hay una severa oscilación, ¿no? Se parece un poco a lo que presentaba el doctor Córdoba, por ejemplo, en los caudales que alimentaban a nuestro, uno de los principales acuíferos digamos, con fines tanto hidroeléctricos como de otros usos, pero básicamente eso pasa con los alimentos. Y eso pasa en el caso particular de Venezuela porque para bien o para mal, el tema alimentario en Venezuela está inevitablemente ligado a lo que pase con la otra
variable relevante cuando se habla de Venezuela. A manera de ejemplo, cuando uno sale de Venezuela le preguntan siempre si las mujeres venezolanas son tan bellas como ellos ven en las telenovelas, ¿no? Pero la otra cosa de la que siempre se habla cuando hablamos de Venezuela fuera del país es del petróleo. Inevitablemente hablar de Venezuela es hablar del petróleo. Entonces, el tema alimentario está ligado al petróleo porque es la renta petrolera lo que nos permite a nosotros, Venezuela, tener, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, algunos lo tienen, pero no la mayoría, acceso a la posibilidad de importar los alimentos cuando no los producimos internamente. O por lo menos eso era lo que ocurría hasta hace muy poco. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos picos, por ejemplo, acá en el año 1974, para los que tienen un poco más de edad, pues recordarán aquel llamado boom petrolero con el aumento de los precios del petróleo. Pues miren, nosotros aumentamos las disponibilidades de alimentos para los venezolanos promedio, pero obviamente eso estaba en buena medida fundamentado por importaciones agroalimentarias. Y cuando pase lo contrario, pues más o menos estaríamos hablando justamente de una caída en la renta petrolera. Dos observaciones finales con respecto a este gráfico. La primera, que es que ustedes ven que el último dato disponible, y esto es uno de los aspectos que queremos destacar en esta presentación, es para el año 2014. Estamos en el 18 y está en signos de interrogación la pregunta, ¿y qué está ocurriendo hoy con la alimentación de los venezolanos? Lo que sucede en Venezuela, que es uno de los grandes desafíos, es el tema de estadísticas. Uno, que sean de calidad y dos, que sean de oportunidad, que estén allí asequibles para la toma, primero para el desarrollo adecuado de indicadores y por supuesto para el diseño de políticas de atención inmediata cuando sea el caso. Eso vale para el caso del agua, pero aplica específicamente al caso alimentario. Entonces, es uno de los problemas que tenemos que resolver en el corto y mediano plazo en el país. La otra, muy rápidamente, apreciación que queríamos mostrarle a quienes nos siguen es dos, vamos a llamarle características que están inevitablemente ligadas al tema alimentario de Venezuela. Y son conceptos que, cuando se habla de seguridad alimentaria, sobre todo en el ámbito de los nutricionistas, son muy relevantes. El primero es el indicador de escasez. Hoy día, aparte de los dos temas anteriores a los cuales hacía referencia, también se nos conoce fuera como el país que exporta seres humanos, ¿no? La diáspora venezolana es un hecho inocultable, pero además una de las razones que está tras esa emigración masiva de venezolanos, depende de la fuente, hablamos entre 2 y 4 millones, podemos ubicarnos en la mitad, y ese número muy probable está cerca de lo que realmente está saliendo del país en términos de población, lo hace buscando mejores condiciones económicas. Y una de las cosas más recurrentes, y esto está medido por encuestas que han sido publicadas, es el tema de la escasez de alimentos. Cada día se consiguen menos alimentos, es decir, que no solo nuestro sueldo, nuestro poder adquisitivo real es pequeño, sino que además también cuando vamos a los anaqueles de los automercados, de las tiendas donde adquirimos los alimentos, pues también es menos variado. En síntesis, cuando ustedes ven por el lado de la derecha, lo que quiere decir es que la escasez va en aumento y la diversidad va en disminución. Ahora, ¿cómo podemos hacer para medir la seguridad alimentaria a través, valga la redundancia, de la medición de algunas o de todas sus dimensiones? Esto no es nada nuevo y a nivel mundial puede hacerse prácticamente para cualquiera de los países que por lo menos forman parte del sistema de estadística de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, nos da cuenta y nos presenta los datos para realmente buena parte de la mayoría de las dimensiones esas que hemos estudiado, y como ustedes pueden apreciar allí, lo hace, por ejemplo, para la primera de ellas en el caso de la disponibilidad. ¿Qué indicadores tenemos y para qué intervalos temporales podemos calcularlo? El primero es la de suficiencia en el suministro de energía alimentaria promedio. Eso tiene que ver con el primero de los gráficos que ustedes vieron hace minutos y está disponible, digamos, para un periodo relativamente reciente, de unos 20 años. El otro, que es muy importante cuando lo relacionamos con la sequía, es el valor de la producción de alimentos en términos promedio. El tercero es la proporción o el porcentaje
de las disponibilidades de energía alimentaria que provienen de dos de los grupos más importantes, porque, como si hay el presente algún nutricionista, lo asociará de inmediato, cereales, raíces y tubérculos son alimentos que poseen mucho almidón y por lo tanto pues son fuentes primordiales de energía alimentaria. El otro indicador es el suministro de proteínas promedio y el quinto indicador dentro de esta primera dimensión es el suministro de esas proteínas pero que provienen de fuente animal, es decir, de origen animal. En relación con el segundo de los indicadores, el acceso, la FAO nos presenta varias posibilidades para medirlo. Un indicador es la densidad de líneas ferroviarias, repito, estamos hablando en este caso al nivel mundial, y en el caso particular de Venezuela, este indicador lamentablemente es irrelevante, por dos razones fundamentales. La primera es porque en Venezuela la vía férrea es prácticamente de desarrollo reciente, apenas, a manera anecdótica, hay un par de ferrocarriles, uno en el estado Carabobo y otro que había hace muchos años justamente en el Vigía, la zona que el doctor Luis hacía referencia, que solamente queda para efectos nostálgicos una locomotora en un parque del Vigía, pero que lamentablemente, a diferencia de otros países, pues no hace funciones tan importantes como es el transporte de alimentos, que por cierto es uno de los componentes que más eleva su costo, al menos en el caso venezolano, donde tiene que hacerse básicamente por transporte terrestre. El segundo indicador es el PIB per cápita, es una dimensión económica y a falta de indicadores universales más asequibles, pues simplemente se toma la producción de la riqueza de un país, que es el PIB, se divide entre la población y eso se expresa en la paridad del poder de compra internacional para que sea realmente comparable entre países. El tercer indicador en cuanto a la segunda dimensión sería la prevalencia de su alimentación y ya aquí en este caso entramos, digamos, en la dimensión de los indicadores que más emplean sobre todo los médicos y los nutricionistas. En relación con esto, pues, los que suelen emplearse fundamentalmente son las relaciones talla por edad, peso por edad, talla por peso, etcétera, pero que obviamente están allí disponibles y en alguna medida contribuyen a aclarar mejor el panorama para un país determinado durante un periodo específico que se desee estudiar. El otro es el de prevalencia de inseguridad alimentaria grave en la población. En cuanto a la tercera, al tercer indicador, que es el de la tercera dimensión, perdón, que es la estabilidad, tenemos 6 indicadores que están allí presentados, hay un pequeño error ahí en la lámina, y son los siguientes. La proporción en la cual ese país depende de las importaciones de cereales, y Venezuela sería un muy buen ejemplo de ello, como vamos a ver más adelante, y este otro que particularmente es interesante para el tema que hoy nos ocupa. ¿Qué porcentaje de la tierra total que está bajo cultivo, es decir, sembrada y que se cosecha, posee sistemas de riego? El tercero es el valor de las importaciones de alimentos en comparación con el total de mercancías exportadas. Esto tiene que ver con cuántas divisas se generan y entonces, a diferencia de Venezuela, cómo harían el resto de países para comprar en el exterior aquellas cantidades de alimentos que no producen internamente. El cuarto es un indicador que, digamos, en Venezuela hoy día pues tiene algunas connotaciones relevantes, que es la estabilidad política y la ausencia de violencia o terrorismo. El quinto es la variabilidad de la producción de alimentos per cápita y el sexto sería la variabilidad de suministro de alimentos per cápita. Finalmente, en relación con la dimensión de utilización, también hay una batería importante de indicadores, 10 de ellos, y como ustedes pueden ver, buena parte de ellos, sobre todo los primeros, se relacionan con el tema de hoy. El primero, ¿qué porcentaje del total de la población utiliza servicios de agua potable gestionados de manera sustentable? El segundo, que al menos emplee algunos servicios básicos de esa agua y tenga acceso a ella. El tercero, los servicios de saneamiento, es decir, la disposición de aguas servidas. El cuarto, también de nuevo relacionado con los servicios de saneamiento. Y ya los que siguen tienen que ver sobre todo con indicadores relacionados con los grupos más vulnerables de la población, vale decir, los niños, dependiendo del indicador, pueden ser menores de 5 años o menores de 15 años,
Y por supuesto también la población adulta o las mujeres. Por ejemplo, el indicador número 9, relacionado con el porcentaje de anemia en las mujeres en edad fértil. Claro, muchos de ellos evidentemente no tienen, por lo menos no aparentemente, una conexión con el tema de la sequía o de los efectos del cambio climático. Bueno, a manera de, para ir redondeando un poco las ideas que queríamos presentar, sí que podemos evaluarnos, por ejemplo, en relación con los promedios mundiales en cada uno de esos indicadores que presentamos, cuya lista presentamos en las láminas anteriores, y que ustedes pueden ir mirando en cada uno de los gráficos que se presentan a continuación. Dos observaciones que valen para cualquiera de los gráficos que sigue. La línea azul en general será el promedio mundial, la barra de color verde corresponderá a Venezuela, y en los casos en que lo haya, habrá una barra roja para el caso de América Latina y el Caribe. En algunos casos hemos incluido digamos, una línea de tendencia para más o menos ver cuál sería el comportamiento en el tiempo, pero en algunos casos ustedes van a encontrar y les va a pasar, si ustedes quieren replicar estos indicadores para sus países o buscarlo en la fuente original, que muchas veces en los periodos recientes no hay data disponible o simplemente para algunos países no lo tienen. Eso pasa, como ya adelantaba al principio, en el caso de Venezuela. Este es un indicador muy empleado para medir, para aproximarse a tener una imagen más exacta de la inseguridad alimentaria, que es la suficiencia del suministro de energía alimentaria. Y para entender rápidamente este concepto, simplemente ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La referencia ideal, dependiendo del criterio que empleemos, es que entre la finca, la explotación agraria o la agroindustria que fabrica un alimento procesado y la boca del consumidor va a haber unas pérdidas. Entonces, no bastaría, por lo tanto, con el 100% de disponibilidad a nivel del anaquel para que haya una cuantía suficiente del alimento, sino tendríamos que garantizar un pequeño porcentaje, digamos, por ejemplo, convencionalmente se empleaba sobre todo a finales de la década del siglo XX, en la década del 90 y principios del 2000, que fuera del 10%. Bueno, cuando idealmente entonces estemos por encima del 100%, por encima de esta línea punteada, entonces uno diría que en promedio ese país está garantizando por lo menos un nivel de energía alimentaria suficiente. Como ven, Venezuela, la barra de color verde, siempre está por debajo de América Latina, y eso es bien interesante tomando en cuenta lo que les decía al principio. Si somos un país petrolero con una elevada renta, ¿por qué cada vez vamos decreciendo? Eso quizás en un seminario para el próximo año podríamos ocuparnos en explicar. Por razones de tiempo no me voy a detener en la mayoría de los indicadores que siguen, los voy a pasar muy rápido para ahondar sí en lo que teníamos pautado, pero simplemente lo mostramos muy rápidamente. Podemos ver, por ejemplo, qué pasa con la producción de alimentos. Es medianamente estable en el tiempo, pero eso va a pasar con la mayoría de los indicadores. La tendencia en los años recientes es a una disminución, mientras los países, por ejemplo, de América Latina mejoran la cantidad de alimentos producidos, esto evaluado en términos monetarios, lo hace el mundo. Recuerden que aquí, cuando hablamos de la barra azul, también estamos incorporando países africanos que obviamente tiran o alan ese promedio hacia abajo, pero más o menos los comportamientos se reproducen en la mayoría de las variables. Algo similar pasa, por ejemplo, con el PIB per cápita de Venezuela. Ustedes ven que en la crisis del 2008, hasta la crisis del 2008 teníamos una tendencia creciente y después de allí tenemos un comportamiento un tanto errático, y aunque no está en los dos últimos años, la tendencia sigue siendo decreciente. Repito, más o menos se va a repetir lo mismo con los demás indicadores. Esta presentación va a estar disponible también en la web del SIGIR para descargarla, y por lo tanto, si alguno está interesado, pues podría verlo con detalle. Ahora, para culminar esta sección que corresponde a seguridad alimentaria y su vinculación con la sequía, ¿qué nos plantea como retos, como oportunidades, como desafíos el tema de la sequía en relación con la seguridad alimentaria? Evidentemente hay una vinculación muy estrecha entre el agua y los usos que de ella se hacen para, en primer lugar, la producción de alimentos. Evidentemente está ligada a la producción agrícola,
pero en segundo lugar también para el acceso a los alimentos. La gente debe preparar con agua, utilizar agua para preparar la mayoría de los alimentos, para lavarlo, y por tanto la cantidad, la calidad y el cómo se emplea esa agua en los hogares, que por supuesto, como hemos visto en las presentaciones anteriores, dependerá de muchas variables, entre ellas, por ejemplo, la disponibilidad, cómo se distribuye a los hogares, cuán costosa sea, etcétera, pues entonces eso va a repercutir sobre la situación de seguridad alimentaria por esa estrecha relación que vemos allí. Y evidentemente, si hay menos agua para riego, pues eso va a afectar la producción de alimentos. Sea que los produzcamos en Venezuela, cuya producción agrícola va en franco deterioro en los años recientes, o sea que se produzca, hay gente por aquí de Uruguay que está conectada a este foro, bueno, para producir ganado bovino, que perfectamente, bueno, son calorías finales más caras, pero a fin de cuentas emplean bastante agua y por cierto también son actividades muy contaminantes, por lo menos en el planeta. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que se nos presentan? Nosotros podríamos haber incluido más, pero decidimos centrarnos, en un par de ellas. Venezuela, como ya de manera muy específica se ha adelantado en las presentaciones anteriores, es un país en alguna medida privilegiado. Y nosotros que vivimos en el estado Mérida, que es uno de los 23 estados o unidades político-administrativas que cuenta Venezuela, pues cuenta con una precipitación que, si la comparamos con otros países, como veíamos también en los mapas climatológicos, tanto los que presentaban la doctora Marisabel, el doctor Luis y cualesquiera de los otros gráficos que ustedes vieron, pues en alguna medida no son tan bajos como otros países. Claro, uno de los desafíos, de las oportunidades, perdón, que se nos presenta es que, si bien tenemos algunas ventajas de otros países, podríamos mantener sistemas de producción bajo secano, como ocurre actualmente. Algunos de los gráficos que tuvimos que pasar muy rápido daba cuenta de que el número o el porcentaje de explotaciones agrícolas que se encuentran bajo riego es muy pequeño en comparación con lo que existen con los países vecinos, con sistemas de producción muy similares. Entonces, el contar con precipitaciones promedio anuales que son ligeramente inferiores a nuestros socios, a nuestros vecinos, pues nos dará la oportunidad de continuar sin mayores inversiones o sin inversiones que demanden cuantiosas sumas de dinero, produciendo bajo esos, valga la redundancia, sistemas de producción. Ahora, el desafío, como ya algunas ideas han quedado bien subrayadas, es cómo hacer para que esos sistemas de producción, digamos, para que sean sustentables en el tiempo, mejoren la forma como están empleando el agua, es decir, para que se reduzcan todas esas fugas de los sistemas de riego, para que, por ejemplo, vayamos migrando cuando sea posible por el tipo de cultivo, por la altura, los temas de gravedad, etcétera, hacia sistemas de riego más especializados y eficientes como el goteo, etcétera, y en todo caso, entonces, a manera de resumen de esta idea, podíamos citar esta frase en una publicación de la Corporación Andina de Fomento, que dice que para cubrir la demanda de infraestructura hídrica, y está hablando entonces en general de América Latina, deberíamos invertir en los próximos 10 o 12 años alrededor de 0,3% del PIB de cada uno de nuestros países al año. La otra oportunidad que queríamos presentarles a ustedes esta tarde es que uno de los grandes problemas cuando se hace el abordaje académico, pero incluso para fines prácticos, para la toma de decisiones, como se hablaba en el caso, por ejemplo, de la represa en el sur de Venezuela, es que haya siempre estaciones experimentales o, en todo caso, estaciones que permitan captar y, por lo tanto, almacenar y poner a disposición de los interesados datos relacionados con distintas variables climatológicas, etcétera, que puedan ser empleados para fines de la toma de decisiones. Eso pasa entonces con Venezuela, de manera similar que otros países, en el caso de nuestras estaciones pluviométricas, pero fíjense un hecho relevante. En el año 2015, en una tesis de grado de maestría, elaborada por la Cruz, nos señala que de un poco más de 1.551 estaciones que existían, solo un tercio de ellas
tenían datos para 30 años continuos. Esto, como ya lo explicó el profesor Luis, pues puede tener algunas limitantes a la hora de desarrollar modelos, digamos, basados en estadísticas que sean eficientes, y también lo dijo el doctor Córdoba, digamos, de una manera tangencial. ¿Cuál es el desafío entonces ante esa dificultad en la cuantía y la calidad de los datos disponibles en relación, por ejemplo, con precipitaciones o con cualquier otro indicador relacionado con el agua? En nuestro caso, para fines relacionados con la alimentación y la seguridad alimentaria. Bueno, en un escenario que tiene Venezuela en la actualidad con severas limitaciones económicas, todo apunta a que nuestra recuperación va a llevar al menos 1 o 2 décadas para retomar niveles que apenas teníamos al finalizar el siglo XX, entonces va a ser realmente difícil reactivar estaciones pluviométricas y actualizar los equipos y procedimientos que se siguen para la recolección de esos datos. Entonces, es una limitación de tipo económico que va a dificultar el trabajo que se hace, pero por otro lado, constituye una oportunidad. Las estaciones están allí y, aunque sea con los equipos que se tienen, es necesario entonces darle un giro a la forma como se están recolectando esos datos, de manera, como decía el doctor Luis, que se puedan hacer aplicaciones sencillas pero realmente útiles para estrategias, por ejemplo, adaptativas dentro de las primeras que mencionaba la doctora Isabel. Y bueno, a grandes rasgos, este era lo que nosotros queríamos presentarle, y de manera resumida, pues queríamos en esta última lámina presentarle cuáles serían las políticas, en este caso relacionadas con seguridad alimentaria, como a través de el manejo de esos sistemas de información, por ejemplo, nosotros podemos intentar adaptarnos a esas consecuencias de la sequía que se explicaron en la parte introductoria de este foro. Básicamente sería el diseño e implementación de sistemas de información y alerta temprana, pero por otro lado, y no menos importante, actividades relacionadas con la institucionalización y la promoción de buenas prácticas agrícolas y manufactureras. Recuerden también que las industrias emplean grandes volúmenes de agua y también son una de las principales responsables de la contaminación, no solo de las aguas servidas, sino de los acuíferos, y eso pasa también en Venezuela, sobre todo en las entidades, en los estados que tienen mayores niveles industriales y que están situados en el centro del país. Y por último, por supuesto, mejorar la educación ambiental para que esas buenas prácticas también se extiendan a los usos del agua. Decía el doctor Luis, y con esto termino, que uno de los grandes desafíos es mejorar, reducir el consumo, mejorar la eficiencia en el uso del agua. Bueno, eso tiene que empezar por casa. En países desarrollados, a lo mejor la factura del agua potable, es decir, por el agua que tomamos, pero por la disposición de las aguas servidas, puede representar a lo mejor 10 o 15% de los ingresos por medio de un hogar. En países como Venezuela prácticamente es simbólico lo que nosotros pagamos. Bueno, el costo de la factura del agua también puede reflejar la escasez relativa de ese recurso, pero puede en alguna medida servir como incentivo, por ejemplo, para mejorar la forma que utilizamos. Cuando usted en una zona de sequía de un país desarrollado le cobran un 30% de su salario por el agua, usted cuando está cocinando o cuando se cepilla o se lava la cara, evidentemente no deja el grifo abierto. Y eso, para las personas que nos siguen de otros países, es una práctica extremadamente común en Venezuela. Probablemente en la medida en que sepamos lo que realmente cuesta, pues seguramente podamos adaptarnos mejor y hacerlo un poco más sustentable. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos prácticamente, creo que casi listos para saltar a la ronda de preguntas.